Hola, hola, buenos días, ¿qué tal? Encantada, yo soy Paula. Placer. Estoy contigo completamente. Aquí son las 9:00 de la mañana. Se lo agradezco muchísimo. Ok. Entonces, comienza con la entrevista. Estoy a tu disposición. Tenemos más o menos una hora y todo lo que quieras. Vale, estupendo. Mira, es que yo, no sé si te la ha comentado Kino, pero estudio periodismo y nuestro profesor nos dijo de hacerle una entrevista a alguien que hubiese escrito un libro. Entonces, yo nada más hablarlo con Kino, como siempre me está hablando de usted, me lo propuso, me dijo, ¿por qué no se lo hace a Vijay? Y ya pues se lo dije a él y ya contactó con usted. Esa es la razón por la que les quiero hacer la entrevista. Claro, sin problema. Me puedes tutear, no de usted ni nada. Bueno, Sí, estoy entonces contigo. comenzamos. ¿Le importa que, bueno, te importa que grabe No, la puedes entrevista? grabarla y transmitirla, hacer lo que quieras con ella, sin problema. Pues le doy a la grabadora. Venga. Pues mi primera pregunta es que al ver un poco los libros que has escrito, me resulta un poco complejo entender el título. ¿Por qué se llama así? ¿Por qué nombra el ser? ¿Por qué? Muy bien, los dos libros tienen el nombre con el ser. El primero, que es esto, que es el camino al ser, y el segundo son las caras del ser, ¿ok? Ahora, cuando una persona da un nombre a un libro, es importante que el nombre refleje lo que es la esencia del trabajo o del cuento o de la enseñanza o de lo que sea que es el tema del libro. Ahora, en el primer lugar, cuando yo coloco la palabra o pongo la palabra ser, refiere a esa fuente de energía universal, de energía inteligente, que mucha gente puede llamar con otros nombres: la fuente, Dios, la divinidad, etc. Pero cuando tú pones un nombre como Dios o divinidad, y de hecho el segundo libro, el nombre fue Las caras de la divinidad, el nombre que yo puse originalmente. Cuando llegó a la editorial, ellos me lo cambiaron, fue con la editorial B en aquel momento, después con la editorial Penguin Random House, que es una editorial que compró Ediciones B. Ellos me lo pusieron así, ser, porque ser no tiene las connotaciones de Dios, divinidad, fuente, todo eso. Y ser es algo que todos llevamos dentro, todos somos un ser, ¿no? Y entonces, cuando yo pongo esta frase, el camino al ser, significa el camino a una cosa que todos llevamos dentro. Es muy simple, ser es simple, no es complicado, no tiene todas las connotaciones. Y lo mismo con el segundo nombre, las caras del ser. Si yo pongo las caras de la divinidad y tú eres cristiana, católica, wow, ¿cuántas caras tiene la divinidad? Solo tiene una trinidad y ya entra en complejo. Si estamos hablando de un musulmán o de un judío, hasta puede decir que es una idolatría. Entonces, el ser es más simple, más transparente y se refiere a la misma cosa. General y que sirve para... Claro, que sirve para todo el mundo. Exactamente. Es lo que todo el mundo nos entendemos con esa palabra, ¿no? Sí, los dos libros hablan de la misma cosa, pero de diferentes enfoques. Uno habla de qué es la teoría y la práctica de lo que es alcanzar la experiencia del despertar o del ser en uno mismo, la experiencia de yogis, santos, sabios, profetas, que todos alcanzan dentro una experiencia que podemos llamar experiencia de Dios, en otras palabras, o experiencia de la divinidad, ¿no? Pero sin estas connotaciones. Y el primer libro habla de cómo
es la teoría y la práctica de llegar a eso, con ejercicios, con preguntas, respuestas. Y el segundo libro habla de las personas que somos como caras de esa divinidad, las experiencias que tienen, las experiencias propias, las historias de esas personas que estaban despertando en mi mundo, las que conocí en España, en Brasil, en Israel, etcétera, etcétera. Entonces, eso es la idea de tener dos libros, uno de historias y otro de teoría y práctica, ejercicios. Qué guay. Entonces, ¿cómo le surge la idea de crear este tipo de libro? Lo que me quiero referir es, con este tipo de libro, ¿qué quiere? ¿Cuál es el objetivo? Bien. ¿Y cómo se le ocurrió? Yo te explico un poco así, hay una historia personal en eso y hay también una parte, digamos, más oficial. La historia personal fue que yo estaba haciendo una tesis doctoral en la Universidad de Granada. Yo llegué a España con una beca de doctorado y empecé a hacer la tesis, hice todos los cursos de doctorado, llegué a la suficiencia investigadora, todo sobresaliente, todo perfecto, y comienzo a trabajar lo que es la tesis. Llego a la mitad, 2/3, y de repente me muere la tutora. Me muere la tutora, entre aspas, entre comillas, es porque ella estaba viajando por ahí dando conferencias, se llamaba doctora Ana Ariaño, y había tenido un derrame cerebral y falleció de repente. Y entonces yo estoy buscando otro tutor que es el jefe de los estudios sefardíes en toda España, del CSIC. Comienzo a trabajar con él, pasan 3 meses y él fallece también de un cáncer que ya tenía antes. Y entonces yo estaba metido con la tesis hasta arriba y yo tenía un punto de elección, de sentir qué voy a hacer aquí. Estaba ya con un centro montado en Marbella de autorrealización, de espiritualidad, de aprender danza, música, prácticas, meditación, canalización, todo eso. Y sucede exactamente eso en aquel momento y yo tengo la pregunta, ¿ahora qué hago? ¿Busco otro tutor? La primera cosa fue buscar una tutora, otro tutor, pero ya sería el tercero. No quería matar a otros tutores, pero bueno, encontré una tutora, pero no me fue bien con esa tutora. De hecho, me sentí hasta por primera vez que esa tutora no estaba entendiendo lo que yo estaba haciendo en mi trabajo, el enfoque ni nada. Y llegué al punto de decir, pues bueno, pues paro todo esto y voy a dedicar toda esa energía para otra cosa que va a dar más empoderamiento a las personas. Tú escribes un trabajo de doctoral, una tesis, se queda ahí en la biblioteca de la universidad no sé cuántos años y no llega a nadie y nadie ni siquiera la lee, si solamente sería como si fuera para estudiosos de ese tema. Y en aquel momento decido, bueno, pues paro este trabajo, devuelvo todos mis libros del doctorado, los regalo, los libros que he comprado, porque fue una tesis sobre Cábala, que la Cábala judaica, la Cábala que es la mística hebrea, la mística de los judíos desde miles de años. Devuelvo todos los libros que yo he tenido en casa, que he comprado personalmente, los regalo a la Universidad de Granada y digo, pues entonces voy a dejar todo, voy a mover a vivirme en el campo, vender el centro, vender mis libros, dejar todo y dedicarme a lo que realmente era la espiritualidad, vivir en una tienda mongol ahí en Alozaina, arriba, encima, 40 kilómetros encima, así, en el interior de Marbella, y voy a escribir mi primer libro. Y en este libro voy a resumir todo lo que yo he tenido consciente, teoría y práctica y ejercicios para la gente con quien he trabajado los últimos 10 años, así. Y así toda esa energía que fue originalmente para acabar la tesis, que es como tú imaginas, ¿no? Es un trabajo muy grande, la he canalizado directamente para el primer libro, escribiéndolo en condiciones, porque vivía en una finca donde no había electricidad, había solo placas solares, y éramos 4, tenía una pequeña cabina o casita de madera, vivíamos en una tienda mongol y ahí con un ordenador pequeñito escribí el primer libro y así comenzó. ¿Y durante cuánto estuviste escribiéndolo?
Pues yo creo que en total tardó como 3 años y medio, de los cuales un año y medio estaba ahí viviendo en una tienda mongol y después ya me estaba cambiando para otro lugar también bien modesto en Coín, al lado del río, tranquilamente. Ah, qué guay. Como dice Kino, cuando algo da mucha resistencia es porque no. Por eso no tenías que seguir la tesis y mira. Pero eso es la Al final. maestría, es decir, cuando somos jóvenes y no entendemos que las cosas deben de fluir, entonces ponemos todo ese ímpetu, todo para alcanzar, seguir, pero luego con la maestría aprendemos que lo que no viene fácil y lo que no fluye es que tenemos que preguntar por qué, tal vez parar o redirigirnos. Y entonces yo entendí, básicamente el entendimiento profundo mío fue así, que todo eso de la tesis yo ya lo había comprendido, ya lo había estudiado, y en mi visión no de una sola vida, en muchas vidas. O sea, para mí el viaje a España, ya sabes que no vivo en España ahora mismo, vivo en Sí, Brasil, eso me ha fue dicho. Qué reconocer, guay. fue reconocer mis vidas pasadas en España, y muchos de los poemas, de las experiencias que yo estoy contando en el segundo, son experiencias de reconectar con mi historia del alma. O sea, cuando yo viví en Granada, una de las cosas que yo cuento en el segundo libro es, sin siquiera conocer la ciudad, llegué por primera vez y varios años antes de recibir la beca y trasladar para vivir, tenía una experiencia muy fuerte. Llegaba a la puerta de Elvira, que es la entrada de la ciudad antigua en Granada, y entro ahí y siento como si fuera un tremendo tremor así, y de repente llorando y sin entender por qué, porque fue la primera vez, ¿no? Y paro y medito y dejo todo esto y de repente me veo en otra vida en esa ciudad de Granada que tanto era querida por mí, por mi experiencia. Y de ahí dio un clic de recordar mi vida, quién fue, cómo fue el nombre, buscar en los libros, ir a la biblioteca de Granada. Y esto me pasó a varios lugares en el mundo. Ahora mismo estoy enfrente a la foto de mi vida pasada en Brasil y los libros que he publicado cuando tenía esa vida. Así que fue un viaje de descubrimiento. Cuando yo entendí que la cábala ya la había aprendido en otras vidas y que era solamente acabar un trabajo y tener el título, y era el título frente a la misión de la vida, que era enseñar y tener una herramienta para enseñar, que es un libro, entonces es así esto, escribir un libro y no hacer una cosa para el título y para la fama, etcétera. Y en el libro también habla de tomar conciencia. Sí. ¿Qué es para ti tomar conciencia? Entonces, es bien simple explicarlo. Cuando nacemos en este mundo, nos enseñan que somos una máquina biológica, un tipo de máquina bioquímica, una persona. O sea, estoy hablando con Paula, que me entrevista ahora, y Paula para mí es una persona, una máquina, una mujer de tal y cual edad, con esta característica genética, etcétera, etcétera. Entonces, un despertar significa, y normalmente hay dos fases, por lo menos, y entender que tú no eres esa máquina biológica, tú no eres esa persona, que en tu subconsciente, como en un ordenador, hay dos niveles para empezar. El primero, de despertar. Primero, ves una imagen en la pantalla. Ahora mismo me ves a mí y ves una persona con esta característica, esa cara, y eso es lo que tú crees que es tu realidad. Crees que es tu realidad, ¿no? Pero, ¿qué genera esta realidad? En el disco duro de este ordenador tiene tantos gigas de programas, de historias, de vídeos, de archivos de sonido, de textos, y esto no lo ves en la pantalla, ahora solo ves a mí, y yo solo veo a ti. Entonces, hay un software ahí, ¿no? Y de la misma forma que tú no puedes pegar el software, no puedes pegar el alma. Entonces, detrás de esa persona que tú eres, hay un camino muy largo en el subconsciente que llamamos el alma. Y el alma no desaparece cuando morimos. Cuando morimos, el alma va a la nube, como ahora mismo quiero
quebrar este ordenador o está ya viejo, el software lo pongo en la nube y cuando cojo un nuevo ordenador, todo que está en la nube se descarga en este ordenador, ¿no? Y entonces, el primer despertar es entender que aquí en el subconsciente existe un software antiquísimo con datos, con números, con fechas, con vídeos, con audios, y podemos abrir, y eso es un despertar al alma, o sea, al alma, que detrás de la persona hay un alma, y el alma es tremendo, es un viaje en el tiempo y el espacio para descubrir, para revelar un misterio increíble. Pero el segundo despertar, que yo también lo explico, es que, ok, si la persona es una expresión del alma, es solo la parte más visible del iceberg, ¿no? De lo que es este camino. ¿De dónde viene el alma? ¿Qué es el alma? Y de ahí te das cuenta de que todos los ordenadores están enchufados, tienen una conexión con la electricidad, y nosotros mismos, esa alma es una proyección del ser, es una energía del ser, de una fuente ilimitada, de una fuente de energía, que a lo largo del tiempo fue como si fuera individualizándose, separándose del resto y creando ese camino, ¿no? Y entonces, despertar al ser ya es otro nivel. Primero, te das cuenta de que no eres un ordenador, que hay un software que ese alma es más allá del tiempo y del espacio. Después, te das cuenta Y para hacer eso es como que hay que desaprender lo aprendido. Exactamente, porque te enseñan toda la vida que si tienes un dolor, te vas al médico y te pinchas y te haces una cosa u otra, tomas pastillas. Ahora, puede haber otras posibilidades. Si mi cuerpo manifiesta una cosa, ¿por qué lo manifiesta? O sea, mi cuerpo es una máquina, algo se estropea en la máquina, entonces lo trato como una máquina. Pero si mi cuerpo es un vehículo del alma y el alma es una proyección del ser, que eso significa dos tipos de despertar muy diferentes, entonces voy a preguntarme primero por qué mi cuerpo manifiesta una cosa. Segundo, si es una proyección del ser, ¿qué el ser me quiere enseñar a través de todo eso? ¿Qué mi ser quiere enseñar? Y no importa si es un problema físico, un padrón de algún tipo en mi vida, o una persona que falleció, un suceso en el trabajo, lo que sea. Es una autoinvestigación, y quien no se investiga no llega a nada. Para hacer el camino hay que investigarse. Y por eso estoy hablando de este despertar, ¿no? Un despertar a dos niveles, despertar al alma y despertar al ser. ¿Y qué hay que hacer para conseguirlo? Bueno, sobre todo voluntad y entrega. No hay más. Porque cuando una persona dice, pues me quiero aprovechar del autoconocimiento, me quiero aprovechar de lo que es la oportunidad de conocerme por dentro, no solamente de cómo soy por fuera, la comida, el sueño, los hábitos, la sexualidad, no importa, la educación, me quiero conocer a un nivel más profundo. Entonces hay una búsqueda, y esta búsqueda, lo que era mi camino era guiar a muchísimas personas en su búsqueda, acompañarles. Yo no puedo hacer el trabajo por nadie, o sea, yo no puedo hacer el trabajo de curación o de despertar por nadie, pero yo puedo poner mis herramientas al servicio de los demás. Y eso fue mi decisión, guiar, acompañar, y cada persona hace el camino. Entonces, cuando tú te das cuenta de que tienes esa búsqueda, pues te entregas, y gracias a Dios, por decirlo así, en España yo creo que he entrenado más o menos entre 200 y 300 personas personalmente. En los 10 años o 11 años que yo hice terapia del alma con personas, he inventado mi camino de guiar personas, ver sus vidas pasadas, meditar, canalizar energía. Uno de ellos es nuestro amigo Kino. Entonces, guiar a estas personas durante casi 20 años que estaba viviendo en España 20 años prácticamente, casi 21 años. Y esto fue mi trabajo del alma, ¿entiendes? Hasta hoy, lo sigue siendo. Sí.
¿Y consideras que esas personas todas siguen como para las que han ido a buscar tu ayuda, tienen un patrón de que algo le ha marcado muy fuerte, como, o por ejemplo en el caso de Kino ese derrame? ¿Comprende lo que te quiero Sí, preguntar? claro. Esto lo hablo en los libros también, lo explico. Infelizmente o así por lástima, la mayoría de las personas no tienen motivación para despertar simplemente por curiosidad. Si no son almas muy viejas y con mucha energía de dedicarse a la búsqueda. La mayoría de las personas, y yo también me puedo incluir porque yo también experimenté un cáncer de mama de mi hermana cuando fue 2 años después de llegar en España, 1998. Ya estaba 98, 99. Acompañé a mi hermana en un cáncer de mama en Israel, un mes en el hospital cuando ya estaba con quimioterapia, sin velo, así, pero en una experiencia de dicha, una experiencia de expansión. Eso es lo que me marcó tanto, me puso en un estado de, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué? ¿Por qué una persona con un cáncer que pierde la forma humana? Y mi hermana estaba en aquel momento después de haber dado la luz, o sea, ella descubrió el cáncer con embarazo y tenía que hacer primero el parto a los 7 meses, después del parto comenzar quimioterapia, y yo llegué a visitarla después de dar la luz y de repente veo una persona con una experiencia de dicha, de amor, de plenitud, y me pregunto, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué pasa eso en la vida de las personas, no? Y todos somos así, necesitamos como un martillo o un toque de Es una que experiencia. eso lo peleo yo un montón con Kino, porque digo, es que yo al escucharlo digo, también quiero ser consciente como tú, pero y no quiero que me ocurra ese martillo. Es que yo sé que debo ser consciente, pero Sí, cuesta y no quiero, no digo, joder, es que tiene que ocurrir ese martillo, no puedo hacerlo por mí misma. ¿Me claro que entiendes? sí. ¿Comprende lo que...? Yo te quiero calmar. Primero, creo que tu generación no es la mía, ni es la de hace 40 años, 30 años. Todo el tiempo cambia. Yo creo que tu generación nace con una facilidad de información muy grande. Internet, celulares, teléfonos, todo está facilitado. O sea, la búsqueda, imagínate en mi tiempo para llegar a investigar, yo tenía un centro de Marbella, entonces estaba invitando lamas y swamis y curas cristianos y jeques de la religión musulmana, ¿no? Sabios y todo. Tenía que ser todo físico, la información y el proceso. Hoy también tiene que ser físico a un nivel de experiencia interna, pero ya la información es fácil de recibirla, el contacto es facilísimo. Entonces, yo no creo que hay que sufrir para despertarse, pero por lo menos en mi generación la mayoría de la gente fue así. Y lo curioso con mi hermana, que ella era una chica hebrea, israelí, judía, por llamarlo así, de educación. Yo vivía en un país que era católico, básicamente, y ella estaba hablando de que está encontrándose con Jesús. Y yo le digo, en el cuarto en un hospital, y me dice, estoy con Jesús, Abijay. Y digo, ¿cómo? Estoy con Jesús. Y ella feliz, radiante. Y digo, por Dios, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Nada. Que me he Ahora, perdido. esto no me fue nada explicado en aquel momento. Y cuando ella llega a visitar España y la guío por todos lados, de repente cuando entramos a toda la familia, de hecho hicimos un viaje, llegamos a la catedral en Santiago de Compostela y de repente ella se emociona y llora y ahí ya sabía de vidas pasadas, de todo. Entonces entendí que en sus vidas había vidas cristianas y ella estaba muy conectada con esa imagen de Jesús. Entonces fue parte del camino descubrir en mi propia familia, en mis hijos, en mi hermana, en mí mismo, en cientos de personas que no somos esta persona, que tenemos esa alma, que conectamos con diferentes tradiciones espirituales, religiones. Y de ahí fue
un golpe que fue un golpe, pero un golpe bueno para el despertar, ¿no? Ella hoy vive, ha dejado su carrera, se ha convertido en guía de meditación. Ella tiene el hijo bien grandote, 21 años y está espléndida. Pero aquel momento fue un trauma, entre comillas, porque necesitábamos para despertar, pero no es tu generación. Yo no creo que debe ser así. La gente puede despertar con ganas de descubrirse, de buscar, de entender, y todo se aclara con el camino. ¿Y cómo comenzarías? Siendo nosotros, ¿cómo comenzarías a buscarte? Lo más simple es hacer la autoinvestigación, la búsqueda. Ahora, la gente muchas veces confunde tres cosas. Una cosa es la mente, lo que yo pienso. Otra cosa es el corazón, lo que yo siento. Y otra cosa es el cuerpo, lo que yo hago o cómo respiro. Entonces, yo te pregunto, por ejemplo, ¿qué tal estás? ¿Qué tal te sientes? Y tú me respondes, bueno, hoy estaba pensando en esto, en esto, en esto, en esto, y no te das cuenta de que estoy preguntándote sobre lo que tú sientes y me respondes sobre lo que tú piensas. Yes. Y la persona tiene tres elementos. Lo que yo pienso que es digital, es pensamiento, es palabras. Lo que yo siento, que es vibracional, es analógico. Lo que es cómo yo vibro, y sentir es, estoy triste, estoy feliz, estoy con calma, estoy cualquier cosa, ¿no? Pero es una vibración, no es un pensamiento. Y lo que hago, estoy aquí sentado, respiro de tal forma, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú comienzas la autoinvestigación, te tienes que separar entre estas cosas y preguntarte, estoy observando mi pensamiento, ¿por qué pienso así? ¿De dónde viene ese pensamiento? Estoy sintiendo mi vibración del corazón, me siento con energía baja, con tristeza, o me siento feliz. ¿Por qué me siento así? ¿De dónde viene eso? Y mi cuerpo, si tal vez está muy bien, tal vez tiene algún dolor, ¿por qué duele? Entonces ahí empieza el camino, ¿no? El camino empieza por la autoinvestigación. ¿De dónde viene ese pensamiento, esa emoción y esos hechos en mi vida? Y cuando la persona se entrega a la autoinvestigación, ¿cómo se genera esa realidad en mi vida? Si yo puedo cambiar mi pensamiento, yo puedo cambiar mi forma de sentir, puedo transmutar mi vibración para ser feliz cuando estoy triste. ¿Qué tengo que hacer para eso? Si necesito para eso danzar, si necesito para eso hacer una oración, si necesito para eso dar un paseo en la naturaleza, si necesito para eso hablar con un amigo o una amiga, entonces ya existe una búsqueda. Y de ahí llegas tarde o temprano a tocar tu esencia, porque te das cuenta de que lo que se genera en tu realidad, pensamiento, emoción y acción, pertenece a una realidad más profunda y la descubres. Y de ahí te preguntas, oye, ¿yo puedo llegar a un estado profundo de paz y de calma siempre de una forma? Hay una metodología de equilibrarme, de armonizarme, y te das cuenta de que la verdad es que hay ahí un lugar dentro de ti siempre en paz y en dicha, y que no te has dado cuenta de ello, y que puedes alcanzar eso con meditación o con danza o con, no sé, haciendo otra práctica. Y te das cuenta de que cuando estás en la persona, estás viviendo una realidad, cuando estás en el alma es otra, y cuando estás en el ser es otra. Son tres niveles de realidad diferentes, y ya la investigación te va a llevar finalmente a tener esa raíz en esa experiencia del ser, en donde ves a tu persona como proyección del alma y a la vez como proyección más profunda del ser. Y ahí esa autoinvestigación te da sus frutos, su resultado, ¿no? Y es un proceso de años. Sí, yo es que te escucho, intento absorberlo todo y digo, madre mía. Por eso lo estoy grabando. ¿Cuánto me queda que aprender? No te lo pones difícil, no.
Todo llega, es que es un proceso individual, todo llega en el momento adecuado, ¿no? Sí, y bueno, yo quería también preguntarle que sus libros son una invitación al lector que, como me has dicho, a que descubra su ser, a que se conozca, que fluya. ¿Cómo podemos hacerlo en un mundo que realmente no nos lo permite? Porque estamos en una rutina. Entonces, ¿qué es lo que nos dirías? ¿Que nos paremos? ¿Que no? Sí, es una buena pregunta también. Parece, por un lado, más difícil porque, por ejemplo, los encuentros físicos en este tiempo de pandemia y de no sé qué más son más difíciles y la gente por no tener relaciones típicos de amistad, de familia, de búsqueda, no es tan fácil ir a Santiago de Compostela, por ejemplo, como era hace, no sé, un año o 2 años, ¿no? Sí. Pero por otra parte, las condiciones de despertar son ahora muy favorables porque la persona está consigo misma, la persona puede tener acceso a toda la información, a mucha información por lo menos, en este campo no hay problema, y puede hacer procesos de autoindagación con cursos, con vídeos, con audios en su propia casa, no necesita ni siquiera salir. Entonces, yo recomendaría a las personas aprovechar de esa posibilidad. Por lo menos yo, en mi trabajo con España, concretamente con el mundo español, yo he dejado todos mis cursos, ya estoy hablando de un año y poco, gratis, en mi página web. La persona entra, quiere aprender a meditar, tengo de 5 cursos, de 7 cursos tengo 5, creo que ya están hechos. Entra ahí, se inscribe, yo ni siquiera me doy cuenta quién es y cómo, y hace sus procesos, aprende a meditar, aprende a canalizar, aprende a hacer todo. Ni hablo de que en mi propia página web ofrezco, no sé, 60 meditaciones y ejercicios así gratuitamente. O sea, muchas herramientas están por ahí. Es solamente poner la voluntad, el interés y la entrega. Y entonces la pandemia, vista así, es incluso una oportunidad, ¿no? Eso es, aunque sea triste en muchos sentidos, claro, sí. Aislar los mayores, limitaciones, todo eso. Para mí, y esto lo explico en portugués, en español, en inglés, en todo lo que hago, nosotros como humanidad hemos invitado esta realidad en nuestra vida. No importa quién es responsable, pero somos nosotros quienes hemos invitado esta realidad para despertarnos, para tener una reflexión, para posibilitar, profundizar en nosotros mismos. Y ese despertar lo hemos invitado a nuestra realidad de la misma manera que una persona, un individuo, invita en su vida una realidad. Y yo digo siempre, si has invitado una realidad en tu vida, sea consciente o inconscientemente, es que puedes con ella, puedes lidiar con ella. Y nosotros como humanos, el colectivo humano, nos hemos vibrado, por llamarlo así, con la ley de atracción, con esa experiencia colectiva tan intensa para permitir despertar. El martillo, ¿no? Entonces, sería como el martillo que me has dicho antes. A nivel colectivo, en la conciencia colectiva. A nivel colectivo. Exactamente, colectiva. Vale, y se nos enseña a amar a los demás, pero se nos olvida amarnos a nosotros mismos. ¿Crees que en parte o prácticamente es por la educación que nos han dado? Exactamente, hay mucha hipocresía, muchos problemas en la educación actual. Y cuando estaba haciendo mi conferencia en el final de 2019, por ahí en Málaga, y había mucha gente, y la gente me dijo, mira, 2020 va a ser un año de quebrar sistemas, por la numerología, por muchas cosas. Todo se va a desmoronar, todo se va a quebrar, educación, economía, salud, todo.
Y la gente me estaba diciendo, pero un poco eres profeta así pesimista. Y dije, no, porque necesitamos un despertar a nivel colectivo. Y efectivamente, eso fue en diciembre, creo que diciembre de 2019, y 2, 3 meses después tengo la conferencia grabada ahí, y Kino, nuestro amigo, es el que me ayudó ahí con las cosas de tecnología y todo. Es que yo creo que yo estuve allí en esa conferencia, creo que meditábamos, ¿no? Exactamente, meditamos y todo eso. Pues eso Sí. fue en un auditorio ahí en Málaga, y yo estaba hablando de esto y nadie esperaba, ni yo mismo, no esperábamos que eso iba a suceder de esta manera, pero de hecho, lo que aconteció, lo que sucedió desde entonces es un proceso que va a tardar unos años. Nadie nos va a salvar, Deus ex machina, como dicen en latín, salir de la situación de forma milagrosa. Nosotros mismos nos tenemos que despertar, nosotros mismos nos tenemos que tomar la fuerza de la realidad en nuestras manos y cambiar. Y ahora ya estamos en otra vibración este año, ¿no? Pero es un año en donde parece que hay mucha energía fluyendo, y todo lo que se ha creado en el año pasado va a expandir. O sea que si está rajada la realidad, no es que de repente se va a armonizar, no, se va a crecer, va a haber más división, más, y lo explico también en el primer libro que hablo de 2012, salió en 2012 el libro también. Explico que existe una bifurcación literalmente en la humanidad entre diferentes realidades, diferentes pueblos, diferentes naciones, diferentes individuos, y que tenemos que armonizarnos por dentro para permitirnos despertar, y que no hay un destino colectivo en este año que todo el mundo de repente ¿no? va a volver a unirse, Claro. ¿no? O sea, es un proceso importante. ¿Ok? Vale, genial. Y otra cosilla que también quería preguntarte es que he leído que has acompañado a gente incluso en su proceso de fallecimiento. Entonces, Sí. ¿cómo lo has visto? Para que me cuentes un poco. Bueno, pues una de las cosas más importantes en mi vida es realmente dedicar un tiempo para acompañar personas en su proceso de enfermedad, de curación y también de fallecimiento a veces. En las veces, eso fue en el Hospital Clínico de Málaga. Entré ahí como voluntario, trabajé en FMIC, que es una fundación para ayuda de personas con cáncer, y dediqué todas las mañanas hasta la tarde de un miércoles a la semana para acompañar estas personas, pasando de cuarto a cuarto, con sus parientes, con el equipo médico, hacer una meditación ahí. Y se puede decir que he aprendido muchísimo con eso, porque esto me permitió romper completamente con todo lo que eran las creencias. Ahí acompañé a varias personas en su proceso de muerte, a otras en su proceso de curación. Y cuando hablamos de muerte, es solo la muerte de la persona, porque en el momento del fallecimiento hay muchas historias, sobre todo en este libro, Las caras del ser. Estoy narrando las historias de cómo un padre que había tenido 2 hijas, le acompaño y está falleciendo y aguanta muchos meses, nadie le dice cómo es posible que esta persona que no come ni bebe apenas está viviendo unos meses más allá de todo diagnóstico de propósito de vida, y solamente era el momento de liberación, de decir, bueno, pues se va a cuidar de mis hijas, de mi mujer. De hecho, encontré a su mujer después. Y después de fallecer, continuó el contacto con su alma en el otro lado, pasó la información a su mujer. Lo mismo pasa con otra mujer que había perdido a la vida con un cáncer, y ella también tenía 3 hijos. Lo mismo pasó con varios casos, y me siento hasta con parientes que no conocí, sus seres queridos que habían fallecido, y les digo los detalles, lo que me comunican sus seres queridos,
Y finalmente de ahí aprendo la continuidad del alma en mi propia carne. Y eso lo estoy contando, ¿no? Y cuando hago el último TDA en España, también fallece una enfermera, que también fue para mí muy importante, una enfermera, también, tal vez una amiga que tenía, bueno, que estaba con un marido y una hija que era y es un médico, y ella está haciendo TDA a pesar de tener cáncer, terapia del alma, ¿no? Y sabemos que ella tal vez no va a aguantar hasta el final. De hecho, Kino es la persona que me la presentó y ella estaba ahí con su hermana. Y fue la primera vez que yo experimenté con alguien una muerte iluminada. O sea, una persona que con sus propias palabras dice... ¿No se llamará Melania? Melania no es, ¿no? Melania. Y, es Melania, es que me estaba recordando. Claro, el proceso fue así también muy lindo. Acompañé a ella casi hasta los 7 meses del curso, porque son 9 meses. Ella estaba canalizando para cualquier persona, irradiante, en paz. Sus amigas, su marido, todo el mundo estaba mirando cómo es posible que ella vive eso así. Madre mía. Es increíble. Increíble, de verdad increíble. Unos pocos días antes de ella dejar su cuerpo, ella me llama, bueno, me manda un mensaje que no puede respirar porque estaba con tumores por el pecho. ¿Y qué hacemos? Que no se puede meditar porque no puedes respirar. ¿Qué haces para conectar con el ser? Hacemos una sesión online. Claro. Yo tenía el teléfono, ella tenía el teléfono y yo guío este proceso con ella de cómo entrar en el ser sin respirar apenas. Y ella conecta con una experiencia tan profunda y tan linda que después sale con una sonrisa que me grabó en el alma. Y de ahí escribí un poema, La sonrisa de Melania. Y después, 2 o 3 días, ella estaba en Cudeca. Por la noche, ella dice a su hermana, que también estaba en el mismo TDA, que ella está en paz, está en la luz, ahora entiende todo y deja de hablar. Así. Su hermana me lo comunica por el teléfono. Yo le digo, pues pasarán varias horas para todo el mundo despedir. Y todo el mundo llegó a despedir. Aquel día tenía 2 sesiones a distancia, una se cancela, yo entiendo inmediatamente que es el momento de ella dejar el cuerpo. Yo estaba en Valencia, me siento a meditar, a tocar mantras, a cantar para su alma. Ella en aquel momento, paralelamente, yo entendí y lo sentí, deja su cuerpo, recibo el mensaje después de unos minutos. Y de ahí salió la asociación La Sonrisa de Melania, que hace estas actividades. Su hermana, que es la presidenta, y mucha otra gente alrededor. Todo el mundo después, hasta su marido, sus amigas estaban en el curso de TDA el año después, fue el último año. Y para mí fue ver cómo una persona es posible de fallecer de una manera, digamos, iluminada, despierta, estar en la luz, dejar de hablar y estar feliz, ¿no? Yo es que oigo esta experiencia y la piel de gallina, es que es increíble. Yo con Melanie, con la hermana también hablé para un trabajo, porque al estar con Kino es que estoy muy vinculada a vosotros y me cuenta un montón de cosas que ella vivió contigo, me habla un montón de cómo piensas, de preguntas que yo le hago y tal. Y bueno, quería preguntarte también porque he visto que el libro se puede leer de manera ordenada o como un oráculo. Entonces, me parece muy curioso eso. Sí. La idea fue así, escribir un libro que no solamente narra las experiencias del despertar, sino que tiene palabras claves, tiene como si fuera consejos que la persona que busca va a poder abrir, pensar en algo, sentir su corazón abrir, recibir aquí un texto en negritas y ahí tener como si fuera con cartas, que simplemente es un espejo, ¿no? Un espejo del subconsciente. Y ahí decidí hacer el libro de esta manera, ¿me entiendes? Sí.
esta fue la idea cuando... Como de una ayuda. Sí. Como una ayuda, ¿no? Como dice Es. Kino, tú pides y ábrelo y te... Exactamente. Y entonces, la cuestión para mí fue que intentemos realmente aprovechar de las historias de las personas. De nuevo, la historia de Melania, por ejemplo, no está ahí, pero en la edición portuguesa yo voy a intentar añadir, ¿no? Que este libro va a ser como un tipo de oráculo para que las personas puedan ver qué consejo llevan del libro. Pero más allá de eso, tienen también poesías, tiene otras historias, o sea que es muy diferente del primero, por llamarlo así, ¿no? Y también verte reflejado, ¿no? Que también la gente se vea reflejada y entendida por medio de lo que cuenta, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, y también habla mucho de la meditación. A ver, honestamente, antes me costaba mucho entenderla. Siempre me decía aquí, no, es que de verdad, pruébalo. Y ahora llevo una etapa en la que, como él está haciendo un taller, yo me estoy uniendo y siento que de verdad es una herramienta. ¿Qué es para ti la meditación? Me estás poniendo el desafío de definir en pocas palabras lo que realmente yo enseño tantos años, y así debe ser. Mira, la meditación es una absorción en el ser. Significa entrar en un estado opuesto a la proyección, en donde estamos en la persona y proyectamos desde el ser al alma y desde el alma a la persona. Pues entonces es el camino contrario, desde la persona absorberse en el subconsciente todo el pensamiento, la emoción, recoger los sentidos hacia adentro y entrar en el ser. El ser no es una cosa ahí en el cielo, ¿no? El ser está aquí dentro de nosotros y lo experimentamos de manera inconsciente cuando estamos en sueño profundo, sin sueños. Y ahí dentro de nosotros estamos inconscientes cuando dormimos. Y en realidad, cuando estamos en la meditación es como el sueño profundo sin sueños, pero conscientemente. ¿Comprendes? Wow. Es lo mismo. Sí. Entonces, cuando hacemos la meditación, básicamente requiere recoger la atención hacia adentro, activar el corazón para abrazar toda la realidad que vivimos como personas y entrar con eso dentro, usar la respiración. O sea, atención de la mente, intención del corazón y respiración. No es una creencia, no es hacer una oración a alguien o una cosa, no es atención, intención, respiración y recoger todo hacia adentro y permitir entrar, como si te vas a la cama por la noche y te dices a ti misma, bueno, pasó esto y esto, ahora voy a descansar, voy a dormir, olvido de todo. Tú haces la misma cosa, pero la haces de manera inconsciente, porque pierdes la conciencia en el camino. Entonces, todo el mundo sabe meditar de manera inconsciente a través del sueño, pero hacerlo consciente significa que te permites hacer dormir el cuerpo, recoger los sentidos y a la vez quedar despierta interiormente. Y entonces eso requiere ese trabajo que no es difícil, que si lo aprendemos con alguien que es competente, que sabe lo que está haciendo y que no nos deja en una proyección mental, porque no es lo mismo una visualización guiada, que vamos ahí, hacemos aquello y tal cual, que está muy bien, pero no es meditar. Meditar es entrar en el ser, es estar en la fuente de toda la realidad manifestada. Y de ahí tenemos que entrar en un proceso de absorción. Y la absorción significa estar en un estado donde apenas hay pensamiento, apenas hay movimiento en el cuerpo, apenas hay emoción, solo hay eso que realmente es presente en nosotros en todo momento y en todo el universo. Y ahí es el despertar a la experiencia del ser. Entonces la meditación es algo fundamental para despertarse, claro. Claro. Es que lo oigo y digo, qué complejo, pero qué necesario. A mí me encantaría de verdad llegar a esos niveles. Yo se lo digo aquí, no digo, es que cuánto me queda por aprender de vosotros. Sí, sería Bueno, simplemente entrar y dejarte guiar por meditaciones guiadas que hay por ahí en la red. También hay muchas en mi página web, gratuitas también. Hay alumnos amigos hoy, Olga que está ofreciendo meditaciones, antes Rosa en el Hospital Clínico, Kino que está ofreciendo meditaciones.
meditar es una necesidad humana ahora, porque ahí alcanzamos niveles de profundidad, de paz. Y de hecho, incluso entre gente de mi edad, ya lo estoy escuchando, que la gente que lo necesita, y antes era como meditar, que parece, ¿sabes? Que Sí. no sé si me explico, Hippies, de locos. pero la gente incluso de mi edad se está dando cuenta, nos estamos dando cuenta. Sí. De verdad. Bueno, y ya me quedan 2 preguntillas, ya de verdad que te dejo. Okay. No te molesto más. No, me estás molestando. De hecho, pienso que puede ayudar a más gente hasta entender estas preguntas, reflexionar. Tú me vas a decir, tienes unos minutos o después, si estás dispuesta a compartir eso, porque yo puedo compartirlo, sería muy bueno para más gente. Pues yo encantada. Y siempre si ayuda, vamos. Sí, a sí, mí lo es puedo que publicar en YouTube, esta conversación una entrevista sobre los libros, porque tú lo has ofrecido, lo haces voluntariamente, yo también, y es compartir nuestra esencia de alguna manera, es enriquecer el mundo. Ay, qué bonito. Yo es que realmente esta conversación me está sirviendo a mí. Claro. Que no es, ya está yendo más allá del trabajo, me está sirviendo y me estoy aprendiendo. Bueno, y quería preguntarte que escribes un libro, pero al mismo tiempo me has dicho que tiene su página web, comparte sus meditaciones, las charlas, realiza sesiones. Entonces tienes una comunicación en relación muy intensa con tus lectores. Sí. Más que, no sé si... Sí, yo creo que cuando despertamos, y esto para mí es una enseñanza esencial, cuando despertamos nuestra polaridad cambia. En vez de vivir desde la persona y estar en la búsqueda del ser, la raíz está en el ser y la persona es solamente como si fuera una proyección. Entonces, ¿qué es la realidad como la percibimos desde el ser? El ser no está pidiendo que hagamos nada, salvo compartir nuestra esencia. Y compartir significa ofrecer lo que somos para el universo, dejar que esto que fluya por nosotros se expanda. Si tú eres músico, si tú eres poeta, si tú eres alguien que pinta, si tú eres alguien que sabe hablar, alguien que sabe hacer terapias, tú no estás ahí para canalizar eso para ti misma o para ti mismo. Estás ahí para ser un canal del ser consciente. Entonces, yo escribí los libros para difundir esa enseñanza, pero paralelamente, los últimos meses, antes de esto, digamos, todos los meses de la pandemia, el comienzo, varios meses estaba cada semana editando meditación en 3 lenguas, en hebreo, en español y en portugués, en los grupos de WhatsApp. Necesitaba un descanso porque estoy escribiendo otro libro, editando y haciendo varios proyectos, ¿no? Pero yo quería mantener ese contacto vivo con las personas, mandar las meditaciones, publicar cosas en la página web, en email, a través de Skype, a través de WhatsApp, lo que estamos haciendo ahora mismo. O sea, para mí, cuanto más mejor, porque más personas despiertas, todos vibramos en este despertar, todos alcanzamos una conciencia de liberarnos del miedo, que ahora es el tiempo del despertar. El despertar realmente, mucho de eso es liberarse del miedo, ¿ok? Liberarse del miedo, para mí no hay diferencia entre un miedo u otro miedo, ¿ok? Y eso quiero tenerlo claro porque no lo hemos hablado antes. He dicho que hemos invitado esa realidad de nuestra vida, ¿no? La realidad del despertar, esa pandemia, estas cosas, ¿no? Pero hay muchos miedos y tenemos que superar los miedos. No es importante si tengo miedo al virus o miedo a la vacuna o miedo a qué va a pasar si no me voy a vacunar, cómo me van a tratar, o que si sí voy a vacunarme y qué efectos secundarios va a tener, o un miedo a qué va a pasar a mis seres queridos si le va a pasar una cosa con la vacuna o con el virus. Todo eso es miedo. Y si yo me doy cuenta de la vibración del miedo y lo trabajo con la respiración, con la atención, con la intención y me libero, alcanzo esta vivencia del ser, ya me estoy despertando de forma muy intensa. Entonces, en vez de juzgar, criticar, acusar,
a quien sea ahí, no importa si son a mis amigos o al gobierno o otro, primero vamos a trabajar los miedos. El miedo es que me van a quitar las cosas, el miedo, porque si yo soy un ser libre por dentro, nadie me puede hacer nada. Si yo no soy un ser libre por dentro y estoy bajo el miedo de cualquier tipo, es cuando me pueden manipular. Y yo me manipulo a mí mismo. Entonces, mi filosofía de vida es, vámonos despertando y dejar el trabajo de los demás hacer por los demás. O sea, nosotros mismos trabajar con el miedo, trabajar con todo lo que aflora en la conciencia. Y por eso es tan importante para mí compartir el trabajo. Meditar significa atravesar el miedo hasta el final y llegar a esa experiencia en donde estás en paz, pase lo que pase. Como Melania, que estaba dejando su cuerpo para a la vez en un estado de dicha. Y eso lo he visto más de una vez desde entonces, pero eso es un ejemplo de que realmente lo que somos es eterno, lo que somos es inefable, lo que somos no se puede destruir, no somos este cuerpo. Y de ahí existe una libertad y una dirección de vida que la humanidad puede, digamos, proyectar de una forma diferente, más armoniosa, más consciente, ¿no? Y por eso comparto todo lo que estoy haciendo al máximo nivel, aunque sea un esfuerzo, ¿no? En varias lenguas, en 4 lenguas más o menos, compartirlo, difundirlo, contactar con el público, de todas las formas posibles. Y además se nota que te llena, que es que eres tú. No. Qué guay. Pues muchísimas gracias. Bueno, a ver si me queda mi otra preguntilla. Bueno, me has dicho que tienes pensado sacar otro libro. Sí. Gracias, me encanta. Tengo pensado sacar otro libro. ¿Tienes pensado entonces sacar otro libro? Sí. Aunque eso ya es una serie y no voy a adicionar más que estos 2 libros en el nivel de la enseñanza, el nivel de las experiencias personales con gente despertando. Mi intención es sacar un libro que sea más autobiográfico, estilo Autobiografía de un Yogi, que es un libro famoso, pero más moderno. ¿Qué significa tener una vida consciente en el siglo XXI? Una vida que conlleva relación de pareja, relación con hijos, economía, educación, sexualidad, estilo de vida. ¿Qué significa eso? Entonces yo pensé en crear un libro que sea tipo autobiografía y contando las historias personales. Y paralelamente también coleccionar, recoger todo lo que son los poemas que he escrito en estos años y editarlos también en varias lenguas. Entonces tengo 2 proyectos ahí. Cuando llegan, porque que todavía está en la nube. Cuando lleguen, no sé cuándo va a ser que lleguen, ¿no? Pero será el momento que van a llegar a la tierra y voy a hacer lo que pueda para difundir este trabajo con un tercero hasta un 4º libro que va a demandar, pero también estoy trabajando paralelamente, entonces dejo el margen de tiempo que necesito para eso. Fluir, ¿no? Fluir. Deja que fluya. Mira, no es una vida común para mí lo que he vivido hasta ahora. No es una vida común nacer en un país, vivir en otro país, pasar a otro continente, 3 continentes, más o menos 4 lenguas, aunque también he aprendido otras, estilo de vida diferente, mudanzas muy grandes, nacionalidades, países, culturas, exploración, tradiciones espirituales, y me gustaría compartir todo eso de alguna forma más, pero esto también es un proyecto que tiene que tener su tiempo. Claro, es que yo flipé cuando me dijo Kino, no, es que está en Brasil. Dije, pero vamos, dije, madre mía, qué guay. Y una parte fue el misterio, ¿por qué estoy en Brasil? ¿Qué estoy buscando aquí? También lo he descubierto. Pero tenía esa inquietud de conectar con una naturaleza tremenda que hay aquí y conectar con ella cuanto más mejor. Y también con los pueblos indígenas, ¿no? Es que Brasil es uno de los únicos países en el mundo que hay, no sé si tú lo sabes, hay 240 lenguas solo en Brasil de diferentes pueblos indígenas. O sea, es el único país prácticamente, salvo quizás Asia y África, en donde hay una convivencia de cultura moderna, sofisticada, con pueblos que están en la Amazonia y otros lugares, tribus,
que hablan sus propias lenguas y tradiciones. Entonces es un lugar muy conectado con la tierra, con una naturaleza frondosa, increíble, y un país enorme también. Y es como volver a las raíces de la humanidad, ¿no? Y como hay tantas lenguas y tantas culturas, es también una vivencia importante. Hablando de continente que es nuevo, relativamente 500 o tantos años, desde la llegada del occidente, de Europa, comparado con Europa, que lleva miles y miles de años de civilización y la tierra y las culturas indígenas ya están prácticamente desaparecidas, ¿no? Está todo cultivado. Entonces, yo de alguna forma llegué aquí, ya sé por qué, de vidas pasadas y tal, pero también me permite un punto de vista diferente. Después de estar en Asia, en Europa, ahora estar en América del Sur. Madre mía, qué guay. Es que como tu vida es un libro. Sí, Es que no sabría cómo... bueno, de por una eso. forma. Pues bueno, ya está. Ya todo lo que tenía yo para que me surgía la duda y la inquietud, se lo he preguntado. Muchísimas gracias por dedicarme estos minutillos, esta hora, porque hemos estado una hora, perdón. Muchísimas gracias. Nada, es mi placer. Yo también te quiero agradecer por ofrecerte, por hacer el trabajo con entrega, con seriedad. Y tal vez me gustaría acabar nuestra entrevista. Disculpa que estaba hablando tanto, tal vez tenía tanto para expresar, ¿no? No, al revés. Y yo es que estaba yo digo, es que estoy aprendiendo. Sí. Ya no es un trabajo, ya es que me está sirviendo para mí misma. Me ha servido de verdad para mí misma y para yo ahora reflexionar. A mí me gustaría terminar esta entrevista con una bendición de tu generación. Yo bendigo a toda esta generación y deseo a tu generación que tenga esa valentía de búsqueda, de decisión, de energía, de cambiar el mundo, de recoger todo lo que había pasado hasta ahora con esa energía nueva y especial, con este conocimiento que llega más fácil ahora que nunca, y hacer el camino de transformar nuestra realidad. Y yo tengo esa esperanza de la nueva generación, también tengo hijos más o menos de tu edad, y yo les deseo a a estas personas, a esta generación, que sea valiente, que sea fuerte, que luche por lo que cree, por lo que es la realidad que quieren crear en el planeta y que sientan esa conexión con el ser, bendecidos por esa conexión y con esa fuerza de transformar lo que haga falta y con la intención de no perder el hilo del ser humano, de lo que es lo tierno, de lo que es el amor, de lo que es la ternura, de lo que es el contacto, de no perderse ahí en el mundo digital, del mundo del internet, ¿no? Y cuidar de esos valores, de la familia, de las amistades, del contacto con la naturaleza. Eso es vuestro desafío para mí. Que el desafío será no perderse en el mundo virtual, no permitir perder esas características humanas, conectar con la naturaleza, conectar con el amor, conectar con la ternura, conectar con el ser humano, con la humildad de lo que somos y transformar este desafío en crear una humanidad que sea diferente, nueva en el sentido, pero también antigua porque recoge todos los valores de la espiritualidad milenaria, ¿no? Y yo deseo éxito a esa generación, la generación joven que tiene tantos nombres de los millennials y de los otros, ¿no? Y espero que eso sirva para quien sea, quien escuche esta entrevista. Pues muchísimas gracias, seguro que sí, seguro que sí. Gracias a ti. O por lo menos haberse identificado. Gracias a ti y estamos siempre en el corazón y en contacto cuando quieras. Por supuesto. En tu trabajo universitario, en la vida en general y a todos los que nos escuchan y vean. Igualmente, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Chao, chao. Gracias, nos vemos pronto. Nos Enseguida, vemos. cuando yo tenga ya las cosillas, ya te escribiré. Ok, muy bien. Pues gracias, Paula. Gracias, encantada. Y abrazos a todos ahí. Muchas gracias. A todos, ¿ok? Mandar abrazos a amigos, a Kino, a la familia, a todos. Yo se lo digo de tu parte. Chao, chao. Gracias, encantada. Venga, un besito. Un besito. Gracias.